Benvinguts a Keep Questioning, temporada 1, capítulo 2. Tras la charla con Marc Tulrà, el jugador de la selección española de fútbol sala, quien nos dio su visión sobre lo que implica ser deportista profesional, hoy hablamos de rugby, porque esta tarde, a las 3, España se juega la clasificación para el Mundial Femenino que se disputará el próximo año en Nueva Zelanda, en la tierra de los y las All Blacks. Para comentar la situación y la realidad del rugby femenino español, hemos hablado con José Antonio Barrio, seleccionador del 15 femenino y que hoy dirigirá a las Leonas ante Italia en el último encuentro del clasificatorio que se disputa en Parma. Estar, no estar, lo que significaría para el rugby español y en concreto para el femenino conseguir la clasificación para el Mundial, la relación con sus jugadoras, los valores que vinculan el rugby con el movimiento feminista y los pasos que debe seguir España para que el rugby femenino dé un paso más en el mundo global. En una entrevista grabada tras la derrota de España ante Escocia en la segunda jornada, hoy we keep questioning a José Antonio Barrio, entrenador de la selección española femenina de rugby. Pues primero de todo, José Antonio, no sé cuáles son las sensaciones ahora mismo dentro de ahí en Parma, en el hotel, ¿qué se respira por los pasillos? Bueno, pues ya trabajando sobre Italia, porque sí que al final no tanto en cuanto a la situación, que hubiera sido la misma, hubiéramos ganado, hubiéramos perdido. Es más, creo que esto de alguna manera nos quita un poco presión a partir de hoy, un poco porque de la otra manera estábamos en la misma obligación de ganar. Pero sí, bueno, sí que tengo que reconocer que ayer, por la forma de perder, sí que un poco hubo una mala sensación de tener la oportunidad de ganar a dos selecciones como Irlanda y Escocia a la vez y que se nos escapara cuando creemos que lo teníamos en las manos. Entonces, bueno, un poco estamos un poco lamiéndonos las heridas rápidamente y ya desde esta mañana las jugadoras recuperando y nosotros trabajando sobre Italia. Me dio la sensación un poco que, así como en el partido contra Irlanda, la selección supo sufrir cuando no tenía el oval. Ayer le entraron más nervios de decir, ostras, hay que recuperarla rápido, llegaron las indisciplinas y la incomodidad fue un poco mayor, ¿no?, que contra el día de Irlanda. Sí, fue eso. Sí que además justo estamos trabajando un poco para ser un torneo tan complicado en el formato, pues un poco sobre el tema mental, pero es complicado y cada partido sale diferente. Por ejemplo, el descanso contra Irlanda fue distinto yendo perdiendo que en el de Escocia que nos fuimos ganando. Entonces, incluso teniendo factores favorables en cualquiera de los dos partidos, pero bueno, al final salió así y el descanso de Irlanda fue muy productivo. El de Escocia también lo fue, pero sí que vimos que al final había situaciones en las que a lo mejor nos habíamos sentido muy seguras, pero estábamos viendo un poco, trabajando casi más sobre el marcador a veces que sobre el juego, que había habido buenos momentos. Entonces, bueno, cada partido es diferente y es verdad que contra Irlanda tuvimos ese control y el de Escocia se nos escapó. Deja que te pregunte precisamente por estas cuestiones mentales, porque yo creo que sobre todo, y en un deporte como el rugby todavía pesan más. ¿Cómo se gestiona el estar compitiendo con selecciones que a priori tendrían que ganarnos por nombre, por historia, por lo que siempre se ha comentado en el mundo del rugby, pero en las que realmente España está teniendo ocasiones claras de ganar? Y yo creo que ya deja de ser de dar la campanada, sino de que plantar cara y claramente tener opciones para ganar a selecciones de tanto renombre. Sí, yo creo que la única diferencia que tenemos con ellas, no creo que sea la calidad a todos los niveles de equipo y de calidad de jugadoras. Sí que probablemente la diferencia que existe y que no jugamos con las mismas cartas en esas situaciones es la preparación. Nosotros hemos tenido que jugar o tener una preparación de 4 años en los cuales hemos jugado 4 partidos de nivel. O sea, hemos jugado con Gales, hemos jugado un partido con Escocia, hemos jugado con Sudáfrica y estas selecciones están acostumbradas a estar jugando 5 partidos todos los años en las 6 naciones. Eso al final pues refuerza mucho a las posibles
pues puesta en marcha de planes, de modificación de planes, etcétera, que al final este grupo de jugadoras, o por lo menos este gen de jugadora de la selección, pues lo palían por su propia naturaleza. Al final sacan algo más que las pone ahí en una situación de igualdad, que cuando debía de ser complicado competir contra una preparación muy diferente por las otras selecciones. Supongo que también la suspensión del Mundial, el aplazamiento, mejor dicho, en su momento, evidentemente ya comentaste en su día que afecta muchísimo la planificación, que le dio muchísimas semanas a selecciones como Irlanda, por ejemplo, para preparar este clasificatorio, pero a nivel también de, ostras, llevamos 4 años preparando esto y ahora que llega el momento se para todo. ¿Cómo se recibió la noticia a nivel psicológico dentro del equipo? Sí, a mí al final lo que más me preocupa sobre todo es un poco, aparte de la planificación del grupo y del equipo, por supuesto, pero sobre todo también trabajamos con personas y aquí en un deporte no profesional como es este, aquí hay muchas jugadoras que están dejando su vida apartada con proyectos vitales a un lado. Entonces, todas estas modificaciones han hecho que jugadoras, sobre todo las que están cerrando ciclo, pues que modifiquen sus planes de vida. Y eso a nosotros como responsables del grupo nos afecta porque son primero personas y luego jugadoras y tú puedes hacer 1000 modificaciones deportivas y te costará más cambiarlas o incluso te parecerán mejores o peores para llegar al momento justo de jugártela. Pero contra esa situación en la que incluso puedes perder jugadoras porque que han dado años de su vida queriendo ir a este evento, pues me parece totalmente injusto. Tenga quien tenga la culpa. Probablemente además la pandemia no tiene la culpa nadie, pero sí creo que al final debería en situaciones como estas, en las cuales creo que es deporte de alto nivel, de máxima competitividad a nivel mundial y no profesionales, deberíamos de tenerlo en cuenta no solo para mi grupo, sino para grupos posteriores y cuidarlo un poco, porque si no tendremos problemas que escapan al mundo del deporte. En este sentido, en un mundo, y sobre todo en España, que claramente todavía falta mucho por profesionalizarse, que evidentemente las jugadoras tienen unos ingresos por formar parte de la selección, etcétera, etcétera, ¿qué se le puede exigir a una jugadora que evidentemente no es del 100% profesional? Como seleccionador o como entrenador mismo, ¿hasta qué punto se puede exigir a una jugadora? Pues yo no sé, en otros ámbitos nosotros le exigimos todo y entonces por eso tenemos que cuidar todo lo demás. Nosotros tenemos que exigirles el máximo posible que ya actúen como jugadoras profesionales porque jugamos contra jugadoras profesionales. Es la única manera de poder ganarlas y además con menos preparación. Entonces, no te niego que a veces pues, somos un poco más laxos con jugadoras que tienen situaciones personales, profesionales y ya en edades que están más cerca de su vida, de proyectos profesionales y personales suyos. Pero si queremos ganar a estas selecciones hay que trabajar como ellas y la exigencia con ellas es máxima. Por eso debieran de ser otros los que cuidarán cuando no puede haber ese un poco quid pro quo, porque ellas lo toman como un proyecto vital y lo han demostrado. Entiendo, por ejemplo, que podría ser entonces las selecciones más grandes de decir, bueno, vamos a intentar arrimar el hombro para que todo el mundo pues, pueda, o que sea la Federación Internacional la que ponga un poco iguales de condiciones, ¿no? Al menos, por lo menos, conocer o si no lo quiere igualar, desde luego tener alguna solución sobre estos aspectos. Yo es que creo que el objetivo de las federaciones territoriales es buscar el máximo nivel en el deporte y en sus selecciones internacionales, pero no debe de olvidarse un poco de dónde venimos y a dónde estamos. Entiendo que por rugby lo que está haciendo, y creo que por ahí va bien en el mundo, al menos de la mujer, es intentar llegar a la profesionalidad de todos los entornos. Bueno, y es un poco labor de todos cuidar que esa llegada a la profesionalidad sea justa y para todos igual. Cambio un poco de tema, pero yo creo que en deportes menos mediáticos, donde a lo mejor la prensa no pone tanto la vista durante todo el año, la selección suele ser la puerta de entrada de muchas nuevas
nuevos aficionados o nuevas personas que, pues, que se interesan por ese deporte, por el hecho de que pues, se identifican fácilmente con la selección de su país. Esto tiene una contrapartida, que es que de repente hay mucha gente nueva y que para acabar de engancharlos hay que ganar sí o sí. No sé si hay una presión extra de decir, ostras, hay que meterse en el Mundial porque si no nos metemos la gente lo verá como un fracaso, aunque la realidad no sea así, que estás luchando contra selecciones de mucho más nivel, mucho más profesionalizadas, etcétera, etcétera. Bueno, si es así, nosotros queremos o intentamos que esa presión no la sientan las jugadoras tienen que dar su mejor nivel y su mejor situación, pero al final, como bien dices, ganar en estos entornos provoca muchos, aparte de alegrías, provoca muchos beneficios colaterales inmediatos. Es decir, por ejemplo, cuando fuimos a los Juegos Olímpicos, nuestro objetivo era los Juegos primero por estar, porque creo que para cualquier deportista es el mayor evento, pero empezamos a salir en la televisión, empezamos a ser conocido y hubo un aumento de fichas femeninas a partir de los juegos, porque veían ya pues, un poco referencias que salían en la tele y que te pedían a tener un poco de referencia, con lo cual para nosotros es importante. Y para nosotros este mundial es muy importante porque justo está habiendo un cambio muy importante en el 15 femenino hacia un calendario global con ayudas de World Rugby, que parece que empieza a estar interesado en cambiar un poco la estructura del rugby femenino mundial, porque si no se la agota un poco y se quedaría un poco todos los focos en el 7. Y esto nos daría una posibilidad de entrar a algún plan y a planes de desarrollo que sería un poco no tanto el tener un gran resultado en un mundial, porque al final la diferencia a partir de este nivel, que creemos que ya es nuestro tope, ya es impensable. O sea, en la situación actual parece muy complicado ganar a selecciones como Nueva Zelanda, Inglaterra, Francia, etcétera, pero si no permitiera entrar en su plan de desarrollo, que nos pedía ir hacia ese profesionalismo de la mano de World Rugby, que es muy importante para nosotros, porque solamente eso nosotros lo veo complicado. No sé si entonces entrar en este mundial es un planteamiento a largo plazo, por lo que me comentas, ¿no? Por esta opción de... Al menos a medio, desde luego. Es un a corto para el grupo, sobre todo por un tono pues vital de jugar y de estar en un campeonato, una Copa del Mundo en Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, y además de la manera que si lo conseguimos creo que es de la más dura que ha habido en los últimos años, reduciendo todavía una plaza europea, etcétera, etcétera, y con la igualdad que se está viendo, pero nosotros lo tenemos muy claro que es un plan a medio plazo para lograr una estructura semiprofesional más fija y estable dentro de la Federación Española. ¿Qué necesita el rugby femenino para profesionalizarse? O no sé si incluso el masculino también, que tampoco está para tirar cohetes. Bueno, yo hablo de lo que sé y yo creo que nosotros, aparte de un poco de cuidado, creo que lo más difícil lo tenemos, y lo más difícil es que la deportista española tiene algo. Y en un deporte como el rugby, que creemos que está muy ligado con todos los valores que tiene un poco la mujer, un poco un poco la solidaridad, el trabajo en silencio, el trabajo en común. Entre todos podíamos tener una selección que está en unos niveles que probablemente por historia, no por historia de la selección española, que siempre ha estado en poco de la selección española femenina, que siempre ha estado en la élite, pero un poco no son históricos jugantes en el rugby, con lo cual si hay un apoyo, un proyecto a medio plazo, que es más fácil entrando a la Copa del Mundo que apoye esto, con poco va a haber un cambio importante, porque empieza a haber muchas niñas con mucha proyección, con mucho talento, con un trabajo que están haciendo los clubes, las federaciones territoriales importantes, y que a poco que se invierta el mundo del rugby que juegan las mujeres será devuelto multiplicado por 3. No sé cuáles son los hitos o las marcas que nos tenemos que ir marcando como deporte para ir diciendo, vamos en el buen camino. Interpreto que es uno, pero interpreto también que en el futuro pues habrá otros hitos que tú te marques. Bueno, yo más que me marque yo creo que los hitos, yo creo que son 2 de alta competición, y sobre todo este camino hacia
hacia un poco la estructuración real y duradera de la base un poco de los centros de rugby, de las categorías inferiores femeninas. Ese sería el principal objetivo. Y como hitos de las selecciones nacionales están muy claros en cuanto a ser la Copa del Mundo de Nueva Zelanda y los Juegos Olímpicos de 2024. Uh-huh, uh-huh. Marcarse a lo mejor conseguir entrar en el Seis Naciones, aunque ya sé que no depende solo deportivo y por tanto hay política y cosas extradeportivas, ¿sería también algo que daría un paso extra? Claro que lo daría, la competitividad marca estos equipos, es lo que te he dicho, no trabajamos en igualdad de condiciones, por lo menos las preparaciones no son iguales, a pesar de que nos están ayudando, estamos en un plan de desarrollo de zonas y tal, pero claro que nos ayudaría, pero un poco con la labor que, apostillando un poco lo que estamos trabajando en el aspecto psicológico con las jugadoras, es baladí trabajar sobre cosas que no dependen de nosotros. Nosotros no depende de eso. Creo que las jugadoras día a día demuestran que tienen el nivel para más ejemplo este torneo, pero es una guerra que al final, si no podemos ni meternos en ello, pues casi lo dejamos un poco y trabajamos sobre otros temas. Uh-huh, uh-huh. Entro un poco más en hablar de este clasificatorio. ¿Cómo se le gana a Italia? Bueno, primero jugando bien, sobre todo, jugando bien, y Italia tiene, y eso es lo que vamos a intentar convencer a las jugadoras. Son partidos que al final vamos a tener que demostrar o vamos a tener que poner en la mesa la mejor España. Y hay veces que con la mejor España no nos dará, pero al menos estaremos contentos con ello. Italia es un equipo muy complicado, que juega en casa, un equipo más versátil que los otros dos, que eran un poco más direccionados a un tipo de juego más sobre el avance y sobre el desafío físico, más fácil en el análisis, y Italia es un equipo más diferente a todo eso, es un equipo más latino que tiene más variables. Vamos a ver, es un partido complicado, pero creo que los dos partidos van a ser complicados. Cuando hablamos al principio y hablaban de favoritos, yo miraba, yo creía que iba a estar, no esperaba que estuviéramos tan cerrado la clasificación, pero era una posibilidad, sobre todo por los resultados que estaba haciendo Escocia, los resultados que estaba haciendo Italia, y bueno, pues veremos a ver qué pasa. Uh-huh. Yo no sé si, y corrígeme porque tampoco soy experto en la materia, me lo faltaría, la propuesta de rugby de España, este rugby tan eléctrico, tan rápido, que haya tanto manejo de balón, ¿es más arriesgado que este rugby más de contacto, de pases cortos a la mano? Le pregunté a Lea el otro día y ella me dijo convencidísima que sí, si hay suficiente nivel en España como para jugar un rugby tan vertical y tan arriesgado, donde hay más espacios, si hay un error, etcétera, etcétera. Te lo pregunto a ti, ¿hay nivel suficiente en España para jugar este rugby? Estoy convencido que sí. La calidad de las jugadoras españolas, yo que llevo ya tanto tiempo con la selección, no es la misma las jugadoras cuando suben ahora, cuando llegan a la selección, que tienen otra preparación y otra forma de entender el juego, a cuando empecé yo también con la selección, que era otro perfil de jugadoras. Ahora solo suben jugadoras técnicamente brillantes y técnicamente y cognitivamente que saben jugar y saben tomar decisiones en situaciones diferentes. Pero creo que además no es un tema de gustos, es que creo que ahí es el único sitio donde podemos sobrevivir, porque al final cuando salen los signos, por ejemplo, vemos cada vez que salen unos signos, vemos a jugar o vemos un equipo gigante y el nuestro, entonces al final es una forma un poco de sobrevivir, abrir el campo, intentar jugar rápido, y es verdad que se producen errores, pero si no hubiera errores tampoco, si tuviéramos un equipo que intentara solo avanzar y no tuviera errores, nos recuperarían los balones inmediatamente porque no avanzaríamos. Entonces, bueno, es una propuesta, es una forma de juego, y ahí sí que les pedimos que seamos fieles a eso. Si nos vale para ganar, fenomenal. Si no, hay que ir todos a una en la misma dirección. Si tuvieras que decir un equipo o una selección en la que te inspiras para
para intentar copiar esa manera de jugar o esa idea que tú propones, ¿cuál sería? Bueno, más que bueno, nosotros probablemente seguro que por un poco por la ascendencia, un poco estamos más cerca pues, de equipos, por ejemplo, como Francia, que con mucha diferencia que con los británicos. También es verdad que nuestros centros de rugby, nuestro plan de formación es muy parecido al centro de formación que también se lleva o que se dirige en la Federación Francesa, con lo cual al final las jugadoras también llegan aunque estuviéramos convencidos de otro tipo de rugby, las jugadoras llegan a la selección con una mentalidad y con una formación muy dirigida a jugar sobre la velocidad y los espacios. Entonces, bueno, pues sí, pues no somos británicos ni de formación ni de nacimiento. Deja que te pregunte también, ¿te consideras un entrenador maniático, de los que le gusta tener control de todo, de los que se preocupa para que las jugadoras lo tengan todo pensado, o eres más de dar libertad, proponer aspectos de juego en los que las jugadoras tengan opción de escoger, o te gusta que todo el mundo se ciña a un plan concreto? Bueno, nos gusta hacer, primero, proponer que el plan sea compartido por todos y por todas, con lo cual las jugadoras también tienen posibilidades de modificar o de cambiar cosas en las que no estén a gusto. E intentamos que todas las opciones de juego tengan las mayores opciones de juego y que dentro de un plan ellas puedan elegir qué opciones. Es decir, no tienen un plan predefinido en que vamos a ir haciendo las primeras acciones, tanto ofensivas y defensivas, sino un esquema y de ahí, desde ese esquema fijo y común, ahí sí que tomar la mejor decisión dependiendo de las variables del juego. Uh-huh. Dentro del rugby, antes lo comentabas, ¿no? Hay un peso importante en los valores, en cómo funciona el equipo, incluso en los roles dentro del equipo. Si tuvieras que decir cómo es tu relación como entrenador con las jugadoras, no sé si, por ejemplo, hay más confianza con las capitanas, si hay alguna jugadora clave con la que tengas que transmitir más información. ¿Cómo están distribuidos los roles dentro de la selección? Bueno, yo espero y deseo que, y además me parece que no es incompatible que te lleva a tener una buena relación con todas, para empezar. O sea, me parece que forma también parte un poco un poco del proyecto. O sea, aquí es verdad que es una selección, es el máximo nivel, pero creemos que somos parte de algo un poco más que solo un grupo deportivo. Entonces, espero llevarme que todo el mundo piense que tengamos una buena relación con cada una tenemos un poco más afinidad con alguna, pero con cualquier grupo humano. Y luego tenemos un poco dividido sobre situaciones un poco más globales. Tenemos un grupo de capitanas que al principio creían que era muy amplio, pero sí que queríamos tener este proyecto que sí que se ha hecho durante 4 años, un poco tener perfiles diferentes para poder llegar a todos los tipos de perfiles, es decir, unas jugadoras más veteranas, menos veteranas, una joven que da más bien en el 7, etcétera, etcétera, y luego unas líderes de juego. Entonces, con un poco la conexión de las capitanas, las líderes de juego y el grupo en general, al final intentamos llegar a todos los niveles en determinados momentos, es decir, sobre el juego y sobre cambios en el aspecto del juego hablamos más sobre las líderes de juego y sobre todo el tema de la vida grupal, etcétera, hablamos con las capitanas, con lo cual creo que lo tenemos ahí bien dividido. Te hago las dos últimas. Primera, para que la gente se vaya preparando el sábado, vamos a sufrir mucho, ¿no? Que se preparen, que vamos a sufrir. Los 2 partidos van a ser, es una batalla de rugby, pero es una batalla mental también. Con los partidos, hoy no sé quién me preguntaba que si el bonus, yo estoy convencido que ninguno de los 2 partidos va a haber bonus ofensivo, se va a resolver por detalles, y esos detalles el equipo que llegue físicamente mejor y sobre todo psicológicamente mejor, porque al final el cansancio también es provocado no solo por el cansancio de las piernas, sino por el mental, y el que dé la tecla al final en esa situación es el que se lo llevará, por lo cual sufriremos bastante todos. Esperemos que valga la pena. La última. Venimos de clasificarnos los 2 últimos mundiales, Campeonato de Europa
B o A, porque al final, bueno, si dejamos de lado el Seis Naciones, pero ya sabes a lo que me refiero. Hemos estado en Río, hemos estado en Tokio. ¿Es más un reto o una obligación estar en este mundial? Es un reto y nos lo tenemos que tomar así. O sea, porque al final obligación es darlo todo, dar el equipo, no solo cuando hablamos de darlo todo, no hablo como el típico, la típico palabra utilizado constantemente, sino darlo todo, dar la mejor versión de España. Y si nos vale la mejor versión de España para ganar a Italia, fenomenal, pero si no nos vale, pues será la situación del rugby español. Por eso, mira, por ejemplo, ese aspecto positivo lo hemos sacado porque podía haber pasado que hubiéramos ganado ayer y hubiéramos ganado a Escocia e Irlanda y perdiendo con Italia después de ganar a estos dos nos hubiéramos quedado fuera, que eso sí que hubiera sido difícil de remontar mentalmente, pero bueno, no lo tomamos como una obligación, sabemos la importancia que tiene y lo tomamos y espero que nuestro trabajo va a ser que las jugadoras se lo tomen como un reto y que vayan a ello, porque si no nos lo tomamos como un reto, si no sacamos la jugar España, seguro que Italia nos ganará. Entonces, vamos a intentar ser la mejor España y ahí tendremos posibilidades. Si ganamos a Italia, ¿hay alguna apuesta con algún amigo o algo de hacerse algún tatuaje o alguna cosa así? Algo de eso hay, algo de eso es. A ver si me logro poner después del de los juegos, esto sería. Pero vamos, si ganamos a Italia, me dará igual ser primera que segunda, mejor primera, pero no, a lo mismo ni veo el partido el que viene y ya les esperamos en el hotel tranquilamente, sabiendo si en enero vamos a Dubái o directamente nos vamos a Nueva Zelanda el año siguiente. Si hubiera la repesca, ahora ya pregunto por mí, en principio hay que jugar y todo, pero la repesca en principio es asumible, ¿no? Es muy asumible, o sea, podríamos hablar de 2 niveles más abajo, estamos hablando que jugaríamos con todos los respetos para todo el mundo, o sea, comparándolo con este torneo, estaríamos jugando contra Hong Kong, Samoa y Colombia, que son selecciones que están creciendo mucho, que lo están haciendo muy bien, pero que parece que ninguna de estas 4 selecciones tendría problema de ganar a estas 4, ¿vale? Entonces, parece que la segunda plaza casi de facto daría una plaza también al Mundial y es un poco más un trabajo, creo que World Rugby lo hace por un poco más, pues trabajar por el desarrollo de esa segunda división de selecciones que en su día deben de estar también fuertes. José Antonio, no te molesto más, muchísimas gracias. Estoy intentando de ir a Parma este sábado, pero estoy a ver si cerramos todo. Pero nada, mucha suerte y ya hablaremos. Bien, muchas gracias. Que vaya bien. Chao. Hasta ahora.